Hola, hola, ¿cómo están? Y bienvenidos a este curso de pasos para cuidar de nuestras plantas de interior sin estrés. Hoy les doy la bienvenida a este camino que vamos a transitar juntos, que va a ser increíble, va a ser satisfactorio y principalmente en donde vamos a aprender muchísimo sobre las plantas. Eh, lo que les quería aclarar es que esta va a ser la única clase que no va a tener PDF y no va a ser práctica. ¿Por qué? Porque yo les quiero contar todos los beneficios que tienen el cuidar de nuestras plantas en el interior de nuestra casa. Y quiero que seamos conscientes de todo eso antes de empezar en este camino. Así que sin más, vamos a comenzar. Y vamos a comenzar definiendo qué son las plantas de interior, ¿sí? Y las plantas de interior, como siempre digo y hago broma sobre eso, de que no existen las plantas de interior. Lo que en realidad hacemos nosotros es tomar una planta, eh, traerlas al interior y eh, imitar ese hábitat en cuanto a luz, en cuanto a riego, temperatura y humedad se refiere, para que esa planta pueda vivir feliz y tranquila en nuestro hogar. Obviamente, para poder cultivar nuestras plantas en el interior, nosotros lo hacemos en contenedores que nos permiten eh, conservar nuestro compost, en el compost nuestro sistema de raíces y por supuesto la humedad, ¿sí? Entonces siempre vamos a tener contenedores o macetas en donde vamos a cultivar nuestras plantas de interior. ¿Y cómo empezó todo este movimiento? Generalmente en otros países los cambios de temperatura y de estación son muy marcados. Entonces, en algunos países ya están acostumbrados a cultivar las plantas de interior, en el interior porque o tienen inviernos muy crudos en donde algunas plantas no pueden sobrevivir en el interior. En cambio, acá, por ejemplo, en Paraguay, las estaciones no son muy marcadas. De repente, nuestras plantas de jardín pueden sobrevivir sin problema a nuestro invierno. Y sí, lo que yo me estoy dando cuenta es que en este calor que hoy tenemos de 39 grados, sí se dificulta un poco más mantener sanas algunas plantas, pero es, como les digo, es porque nosotros tenemos que imitar ese ambiente de donde vienen, ese hábitat de donde vienen para poder cultivar nuestras plantas en el interior de manera a que no solo sobrevivan, sino que vivan felices. Entonces, como les dije, ¿qué hacen las plantas de interior por nosotros? Y en primer lugar, el verde es el color de la vida. Las plantas tienen clorofila en sus hojas que utilizan para realizar la fotosíntesis y producir su propia energía. Y esa coloración verde ha estado a nuestro alrededor durante todo el tiempo que nos hemos desarrollado como especie humana, ¿sí? Las plantas de interior además agregan interés en los lugares en donde las colocamos y se pueden usar primeramente como decoración viva, ¿sí? Eh, Eso hace que, eh, sea, que nosotros podamos utilizar esa decoración que la vemos alterarse a medida que va creciendo, que se va desarrollando. Entonces, esa decoración viva se va transformando, a diferencia de otras decoraciones o muebles estáticos que tenemos. De repente, las plantas nos dan eso, ¿verdad? Nos dan, de acuerdo a la temporada en la que estén, un cambio en nuestra habitación. Además, también podemos utilizar nuestras plantas para suavizar
algunas esquinas muy marcadas, las plantas con ese verde eh, contrastan con los colores de nuestra decoración y combinan con la mayoría de los colores que utilizamos en decoración de interior. Además, se puede usar como división espacial entre habitaciones. Por ejemplo, se puede dividir un espacio entre la cocina y el comedor. Las plantas pueden crear esa barrera transparente que es realmente útil en un ambiente interior. Además, proporcionan esa sutil protección desde el exterior al interior. Por ejemplo, si la ponemos en una ventana, eso puede hacer que entre esa luz moteada y nos proteja de repente de la luz intensa que viene del sol. Entonces la utilizaríamos como cortinas o persianas. También podemos utilizarla en decoración como un punto focal. En vez de que el punto focal, qué sé yo, sea algún mueble o un televisor, se puede usar como punto focal una planta. Además, nos sirve como aire acondicionado en las habitaciones, enfriando la temperatura del ambiente y emitiendo humedad. Eso hace que sea más fácil para nosotros respirar y actúan como un punto de recolección de polvo y de partículas que son contaminantes, ¿sí? Eso se acumula en las hojas de nuestras plantas, aparte de atraer el polvo que se quedan en las hojas, nosotros eso después podemos desempolvarlo fácilmente cuando realizamos la limpieza de nuestra planta. Además, las plantas nos brindan la habilidad de cultivar y cuidar y nos da esa capacidad para concentrarnos. Incluso las plantas más simples nos brindan ese sentido de recompensa al mantenerlas vivas y en crecimiento. Nos brindan un enfoque o un lugar para poder aprender sobre el cultivo de plantas y jardinería en general. Son un punto de partida sobre el conocimiento del mundo natural y eso realmente es importante y más si es que tenemos niños, porque le podemos enseñar cómo crecen las plantas. Van a poder, aparte de que nosotros vamos a poder entender, también ellos van a poder entender cómo funcionan y su conexión con ese mundo natural. Además de que nos dan la comprensión de cómo funciona el proceso de vida de una planta, también se amplían nuestros conocimientos, ¿verdad? De repente vamos a aprender de forma un poco más científica cómo aplicar ciertas técnicas de cultivo en nuestras plantas. Porque la mayoría de estas técnicas no nos enseñan en la escuela, entonces todo lo que está, todas las prácticas involucradas en satisfacer las necesidades de nuestras plantas amplían nuestras habilidades y eso hace que nosotros podamos mantener agilidad y destreza también al mismo tiempo. Así que empezamos con decoración viva, nos vamos ahora a algo un poco más que nos ayuda a nosotros físicamente, mentalmente. Realmente el cultivar plantas también nos va a desafiar, pero esos desafíos van a ir creciendo. A medida que empezamos con una planta que es fácil de cuidar, vamos a ir cuidando con el tiempo plantas que tienen cuidados más complejos. Y eso también es vamos a sentir una recompensa increíble al ver crecer a nuestras plantas. Además,
también podemos eh, darnos cuenta y apreciar mucho más el mundo natural, ¿sí? Las plantas de interior y el bienestar, tanto físico como mental del ser humano, está muy, muy ligado. Eh, Está comprobado que eh, es practicar la jardinería interior o exterior es muy beneficioso para nuestra salud física y mental. ¿Por qué? Porque si bien es solamente cuidar una pequeña planta cerca de nuestra ventana o muchas, producen el mismo efecto en todos los seres humanos, ¿sí? Nosotros, como seres humanos, desde nuestros inicios, pasábamos mucho más tiempo rodeados de vegetación. Entonces, de repente vamos a volver a nuestros inicios y eso está demostrado que nos hace muy, muy bien, tanto física como mentalmente. Mentalmente disminuye la depresión, la ansiedad y promueve la felicidad. Está demostrado que si la tenemos, como dije hace rato, una chiquitita en nuestra ventana o en nuestro escritorio de trabajo, eso aumenta nuestra productividad también. Además, aumenta nuestra capacidad de atención y memoria, porque nos proporciona un sentido de significado, ¿sí? Agregan ese sentido de significado a nuestras vidas. Las personas que pasan mucho más tiempo realizando actividades de jardinería o de repente están recorriendo algún bosque o algunas zonas de la naturaleza, van adquiriendo algo que se llama atención plena. Cuando yo empecé, yo me di cuenta que el mantenerme concentrada y en el momento en el que yo estaba realizando, puede ser un cambio de maceta, puede ser cambio de sustrato, puede ser cualquier actividad relacionada con las plantas, eso me hacía que yo me enfoque de una forma en esa actividad y me olvide de todo el resto. Eh, que en ese momento yo me olvide de todos los problemas, de todo el estrés que tenía. Eso hacía que yo esté en atención plena de esa actividad que estaba haciendo. Que eso al mismo tiempo hace que nosotros podamos tener más concentración después en el resto de actividades que hacemos. A mí, por ejemplo, yo me sentaba a las 6 de la mañana en el vivero a empezar a trabajar con mis plantas y me levantaba a veces a las 11, a las 12, pero solamente porque mi suegra me decía, Mara, vos no vas a comer. Y es impresionante esa atención que vos tenés a ese momento y podemos empezar con 10 a 15 minutos al día. Es por eso que a mí me gusta mucho la jardinería interior porque te da la posibilidad de que vos en el espacio en el que tengas puedas practicar esa actividad. Eh, Además hace que si vivimos en un departamento o de repente en una casa que no tiene patio, nosotros podamos volver a conectarnos con las plantas, con la naturaleza y que nosotros podamos tener un escape de la vida ajetreada, tener un escape de la tecnología, de la vida acelerada. Entonces, el respetar también los momentos de evolución de nuestras plantas también nos ayudan con la tranquilidad y la paciencia, que es algo que también le podemos pasar a nuestros hijos, le podemos pasar a las personas cercanas a nosotros, porque nosotros conocer los ciclos de vida de las plantas, también nos quita eso, el estrés, el saber, el conocer más sobre cómo funciona realmente el proceso de vida de una planta. Eso también hace que tengamos menos estrés en el cultivo,
que podamos comprender que la mayoría de los problemas y de lo que nos da estrés diario tiene solución y tiene un proceso. Entonces, por eso es que es tan bueno mentalmente cuidar de las plantas de interior. En cuanto a cómo nos volvemos a conectar con la naturaleza, también creamos una conexión y vínculos con nuestros hijos y con las otras personas, como les dije. Porque la vez pasada tuvimos una reunión con unos amigos y ellos, o sea, yo realmente soy vendedora de plantas, pero yo no le vendo a todo el mundo, yo no le ofrezco a mis amigos si es que no les interesa, ¿verdad? Pero al ver ellos vieron un terrario cerrado que yo tenía en mi sala y les interesó tanto el saber que ese terrario no ha sido abierto desde hace 5 meses. Yo hice ese terrario hace 5 meses y está cerrado. Entonces, me empezaban a preguntar, ¿verdad? ¿Cómo es que le regas? Y no le riego. ¿Y cómo haces? ¿Cómo le tenés? Entonces, me permite a mí pasar ese conocimiento a mis amigos. Imagínense, gente de mi edad, de 30 y tantos. También me permite pasarle ese conocimiento a mis hijos, que después seguramente le van a pasar a sus hijos. Entonces, no solo es una conexión con la naturaleza, también es una conexión entre las personas que están a nuestro alrededor. De repente, yo también recibí grandes conocimientos de mi mamá, de mi suegra, que hoy yo les estoy entregando a ustedes, les entrego a mis hijos. Y bueno, y ese es uno de los procesos más satisfactorios que tiene el cuidar de las plantas. Además de la salud mental, no nos damos cuenta que físicamente cada movimiento que hacemos nos ayuda a nuestro movimiento físico a de repente gastar un poco de calorías también, a mantenernos en movimiento. El regar plantas, cuidar de ellas, el limpiar sus hojas, el hacerle el mantenimiento, hace que nosotros nos mantengamos activos, ¿verdad? De alguna forma nuestro ritmo cardíaco se va acelerando, ¿verdad? Y también, lo que es más importante, nuestra destreza, porque tenemos que coordinar mano-ojo para poder realizar estas actividades. Entonces, como les digo, parece a simple vista que son esfuerzos físicos mínimos, pero a la larga tienen beneficios bastante significativos físicamente, ¿sí? Entonces, podemos recapitular diciendo que nos ayuda como decoración viva, nos ayuda como purificador de aire, como aire acondicionado, nos conecta con la naturaleza y con las personas que están a nuestro alrededor, nos ayuda física y mentalmente, nos proporcionan esa sensación de paz, nos proporcionan nos ayudan a cultivar la paciencia, la tranquilidad, y por eso es que creo que cultivar plantas de interior es la mejor forma de empezar con este camino de reconexión con la naturaleza. Así que les espero para nuestra siguiente clase. Quiero que piensen en todo lo que les conté hoy, en todos los beneficios que ustedes van a recibir gracias a esta pequeña actividad que, como les digo, desde la semana que viene ustedes ya van a empezar a traer plantas a su casa. Así que les espero en la siguiente clase y les mando un beso grande.